experto. Se llama Fernando Correa Alsina. Fernando es uruguayo, viene de la ciudad de Montevideo, es economista y también es profesor y docente de grado en la Universidad de la República de Uruguay en Salto. Y también es magíster en gestión y políticas públicas. Su currículum es mucho más amplio, pero hoy lo que le trae Fernando hasta nosotros es la historia que se liga con la historia de San José, justamente por este barco que trajo los inmigrantes en 1861. Gracias. Gracias por venir. Bueno, como saben, lo que nos tiene acá es el tema del naufragio de Legalité. Es un barco que zarpa en 1861 del puerto de Burdeos con destino a Montevideo y Buenos Aires, y traía un conjunto de saboyanos y probablemente suizos. Ahora vamos a ver que probablemente suizos también, que iba a hacer escala en Montevideo. Ahí los saboyanos iban a transbordar de barco a otro barco y venían con destino a la colonia San José, ¿no? Pero bueno, resulta que se da este suceso de que el barco naufraga antes de llegar a Montevideo, en una zona que se conoce como el Banco Inglés, que queda más o menos a 32 kilómetros al sudeste de Montevideo, en el mar. Bueno, yo cuando me enteré de este suceso, relativamente hace poco, me dije, bueno, pero entonces la mayor parte de la información de esto tendría que estar en Montevideo, digamos, en la prensa y en los archivos oficiales de Montevideo. Entonces ahí me puse a investigar. Hasta hace, digamos, 3 años atrás yo solo sabía que tenía antepasados franceses que eran de apellido Dutreuil, pero no sabía más que eso. En mi familia nunca se habló de esta historia, ni yo sabía que era de origen saboyano, ni que habían venido a colonizar en San José. No sabía, hace 3 años no sabía nada de esto. Un día recibo una llamada de un primo que me consulta sobre cuándo había fallecido mi abuela Dutreuil. Ahí me pongo a investigar. Mi hijo Agustín encuentra que la información fundamental, que era toda la información que existe de los registros parroquiales de Saboya, o sea, pude reconstruir todo hacia atrás, digamos, el árbol genealógico. Me enteré que en realidad eran de origen saboyano mis antepasados. Después también Agustín encuentra el centro saboyano, nos enteramos del naufragio, y ahí empiezo, más concretamente, hace un año me pongo a revisar esto, las fuentes que pudiera haber en Montevideo del episodio del naufragio. Que son básicamente, esto es lo que les voy a contar hoy, lo que yo encontré en esa investigación, que básicamente son de 2 fuentes diferentes: la prensa montevideana, que recogió de ese episodio, y después los archivos oficiales, que también tienen información sustantiva. Pude reconstruir, afortunadamente, lo principal de la historia. Quedan, como siempre en cualquier tema histórico, dudas, ¿no? O sea, cosas que quedan. Y les anticipo que yo traje aquí un pendrive para los más curiosos, para dejar en el centro saboyano, para que los que quieran consultar todas las noticias que yo fui recabando de la prensa montevideana y de los archivos oficiales, se los voy a dejar a Rosa y a Leticia. Aprovecho para agradecerles, porque ella siempre, desde el primer momento que le manifesté a Rosa la idea de hacer esta charla, se manifestó abierta y me dio para adelante, como decimos nosotros.
Y bueno, entonces les voy a contar un poco lo que encontré. Vamos derecho al grano. Yo pensé en una presentación básicamente en 3 puntos. Primero, muy breve, les voy a poner en contexto. Hoy tuvimos como un baño de historia durante el día, porque fuimos al museo, todo, pero quiero poner el episodio de Galilei en contexto, donde se da en el proceso de inmigración hacia la colonia San José, pero muy brevemente, porque esto ustedes saben mucho más que yo, de todo el proceso fundacional de San José. El segundo punto, me tengo que referir un poco a cómo es a presentarle a ustedes la geografía del lugar, porque para que se entienda, esto se da en el Río de la Plata en un lugar especialmente complicado para la navegación, que es el Banco Inglés. Entonces les quiero explicar cómo era el lugar y por qué era complicado. Y ese es el segundo punto, para que se entiendan los documentos después cuando los leemos. Y en el tercer punto vamos derecho a lo medular, que es que encontré del episodio del naufragio. Entonces les decía, la inmigración hacia Argentina y también hacia Uruguay se empieza a dar de forma más organizada a partir de la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? La Constitución Argentina de 1853 fomenta la inmigración europea y admite la libre entrada de aquellos que venían a trabajar y ofrece la protección de los derechos civiles a los extranjeros. ¿Por qué era que se veía con buenos ojos la inmigración? Básicamente por 3 cosas. Uno, porque permitía poblar, ¿no?, estas zonas despobladas. Segundo, porque era una forma de incorporar trabajo, y sobre todo trabajo agrícola. Y también, decía Alberdi, que era uno de los impulsores, desarrollar la cultura. En ese proceso es que se empiezan a formar colonias agrícolas. Yo encontré en una revisión que hice que antecedentes a la colonia San José, estas 3, no sé si es correcto, hay una en 1853, Colonia Las Conchas, otra Colonia San Juan en el 56 y Colonia Esperanza. Y ahí es que aparece la fundación de la colonia San José en 1857, donde, bueno, como ustedes saben, Urquiza es el gran impulsor, digamos. Él en realidad recibe unos colonos que venían con destino a Corrientes, que son rechazados, creo, por un retraso en el contrato, que quedan varados en Buenos Aires, y él, es el que los recibe y decide conformar por su cuenta una colonia, la colonia San José. El 2 de julio, que ustedes celebran los aniversarios, llegan los colonos a San José, 530 personas de origen suizo y saboyano. Bueno, el rol de Peiret en todo esto como administrador, también ustedes ya lo conocen muy bien. Urquiza entregaba a los colonos tierras, animales, madera, leña, un adelanto en dinero y manutención durante un año, y eso debía ser reembolsado al cabo de 4 años con los intereses correspondientes. Ahora, después de ese primer contingente que llegan en 1857, Urquiza decide darle un nuevo impulso a la colonia, y a partir del fines de 1859 y hasta fines del 61, en esos 2 años, primero decide enviar a Cot, ¿no?, como para impulsar la llegada de nuevos colonos a San José. Lo envía a Europa para reclutar, y hay una firma, Colombier Hermanos, que es la que arma las expediciones y las envía, ¿no?, hacia San José. Y había una persona, un representante de esa firma, que tenía sede en Burdeos, que armaba las expediciones, un representante en Montevideo, que va a aparecer ahora cuando nosotros, en el episodio de Galilei va a aparecer. Es un representante que tenía la empresa en Montevideo, que se llama Juan de la Sopa, que aparentemente era encargado de recibir las expediciones en Montevideo y reembarcarlas hacia San José. Y ahí la colonización cobra un nuevo impulso en ese bienio
59-61. Bueno, entonces en ese marco, el de Galilei, dentro de esas 12 expediciones que hay, la mayor parte de los colonos, como ustedes saben, son saboyanos, suizos y piamonteses, pero hay de otras nacionalidades. Le Galilei viene a ser la octava de ese impulso, segundo impulso. ¿Ah? La mayoría salen del puerto de Burdeos, hay 2 que salen de Génova. Bueno, eso solo para poner en contexto. Entonces, este episodio que vamos a ver se da en ese contexto de segundo impulso de la colonización entre el 59 y el 61. Ahora les voy a explicar brevemente este tema de la cuestión geográfica para que se entienda el episodio del naufragio en sí, ¿no? El Galilei naufraga en un banco que hay a la entrada del río La Plata, que se llama el Banco Inglés, ¿tá? Que es una zona baja, arenosa y rocosa, una superficie arenosa y rocosa debajo del nivel del mar, ¿no? Pero que entorpece la navegación, ¿no? Que es un islote enorme, ¿no? Para que ustedes tengan idea, está ubicado más o menos a 32 kilómetros al sudeste de Montevideo, o sea, como quien sale hacia el océano, ¿no? Tiene, para que tengan idea, 19 kilómetros de longitud y 8 kilómetros de ancho, Es un islote enorme debajo del agua, ¿no? Y aparte, lo más dificultoso, eso es una barrera para la navegación, ¿no? Obviamente, para los barcos que entran. Pero lo peor es que la profundidad, aparte del mar, es muy variable. Varía, otra vez no se está viendo. La profundidad del banco varía entre 10 metros a veces de profundidad y a veces 1 metro, o sea, es una superficie muy variable. Ahora, ¿por qué se llama el Banco Inglés? En realidad, los primeros que descubrieron ese banco, porque esto presentó problemas para la navegación desde la época de la colonia, ¿no? Siempre. Los primeros que descubrieron ese banco fueron los portugueses. La primera vez que aparece ese banco registrado es en la cartografía portuguesa en 1576. Y los portugueses le llaman el Bajo de los Castellanos. ¿Por qué? Porque en realidad ellos estaban navegando en aguas que no eran de ellos. Entonces, como denotando en parte que estaban infraganti, le ponen el Bajo de los Castellanos, o sea, de los españoles, porque estas aguas no pertenecían a ellos, ¿no? Por los tratados de Tordesillas y posteriores. Entonces, en 1576 aparece por primera vez en la cartografía este bajo, que se llama el Bajo de los Castellanos, y después, más adelante, en 1583, pasa a llamarse el Banco Inglés. ¿Por qué ese cambio de denominación? Porque había un pirata inglés, el nombre se debe a un pirata inglés, John Drake, que era sobrino de otro pirata inglés, Drake, aún más famoso, que es una historia bastante larga, pero se las hago corta. Lo que pasa es que es como un convoy de barcos que está pirateando en el Océano Atlántico. John Drake se pelea con el jefe de la banda, se escapa para el Río de la Plata, naufragan ahí en el Río de la Plata, logra llegar a la costa, lo toman prisionero los charrúas, queda viviendo un tiempo con los charrúas, logra escaparse, cruzar aparentemente en canoa hasta Buenos Aires, y ahí lo reciben las autoridades españolas, ¿no? Que le toman declaración y le preguntan, él relata un episodio, porque él estaba de pirata, ¿no? Entonces miente todo. Después se descubre la historia, que él había mentido todo. Y ahí está, a partir de esa mentira, se le empieza a llamar a ese banco el Banco Inglés, por este inglés que estaba pirateando ahí.
que aparte aparentemente dicen los estudiosos que ni siquiera naufragó en el Banco Inglés, naufragó frente a Maldonado, en otro lugar. Pero el tema es que el Bajo de los Castellanos, que ya era famoso por las dificultades que planteaba, pasa a llamarse el Banco Inglés. Y en Montevideo todos sabemos que hay un Banco Inglés. Yo lo tenía en mi inconsciente ahí que existía un Banco Inglés. Pero hoy en día no plantea, con los avances de la tecnología, grandes dificultades. Ahí está el Banco Inglés. Me voy a parar un poquito. Esta superficie roja que aparece ahí es el Banco Inglés, ¿no? Es un islote enorme, fíjense, ¿no? Está obviamente debajo del mar. Ahora, quiero que reparen en un tema. Acá está la isla de Flores, ¿no? Que es así, es una isla. Entonces, los barcos que vienen del océano tienen que pasar entre esquivar esta superficie que es el Banco Inglés y pasar entre la isla de Flores y el Banco Inglés. Ven que es una zona bastante estrecha, ¿ah? Y hay una dificultad en esa zona, que aparentemente hay corrientes y bueno, y si hay tormenta peor, que las corrientes tienden a tirar los barcos contra el beril, se llama, o sea, el borde noreste del banco. Esa es la dificultad. Originalmente, aparentemente, los barcos tomaban por la zona sur, pero después que se comenzó a poblar la costa, ¿no? Todo esto, Buenos Aires, Colonia después Montevideo, los barcos van directo al puerto de Montevideo y por tanto tienen que pasar por ese estrecho margen, para lo cual es fundamental que esté señalizado tanto la isla de Flores como el Banco Inglés, para que el capitán del barco pueda pasar por ese estrecho, ¿no? O sea que ya más o menos se van visualizando cuáles eran las dificultades, ¿no? Ahora, fíjense, entonces tienen que haber dos puntos señalizados, ¿no? Como les decía, Isla de Flores y el Banco Inglés. Hay una época, digamos, esos dos puntos hoy en día están señalizados. El primer punto que se señaliza es la Isla de Flores. Se construye un faro enorme que se inaugura en 1828. Allá está. Ahí se inaugura un faro que curiosamente lo construyen los portugueses. ¿Por qué? Porque se hace en el marco del Tratado de la Farola. O sea, la banda oriental estaba bajo ocupación portuguesa en 1819 y con la invasión portuguesa, los cabildantes de Montevideo, el Cabildo de Montevideo hace un pacto medio secreto con el gobernador portugués ocupante que era Lecor, y Montevideo muy interesada, porque es una ciudad puerto básicamente, interesada en construir un faro ahí en Isla de Flores, hace un tratado aparentemente medio secreto con el gobernador Lecor, por el cual, que es este tratado de la Farola, por el cual los portugueses se hacen cargo de la construcción de ese faro que existe hoy, ese enorme faro de Isla de Flores, un faro de 37 metros de alto. Los portugueses efectivamente lo construyen, pero a cambio, ¿qué le entregamos? Territorio. Como ustedes saben, los portugueses siempre avanzaban. Miren si sería importante para Montevideo el faro. Ahí está un poco lo que entrega, ¿no? Uruguay, el límite de Uruguay ahora es hasta acá, ¿no? Por los tratados anteriores hay diversos. Los portugueses siempre se venían, ¿no? Se venían, retrocedían, se venían, retrocedían. Estos son diversos tratados, ¿no? De dónde sería el límite entre España y Portugal. Pero con el tratado de la Farola, le entregamos hasta acá. O sea, más incluso de lo que estábamos entregando parte de lo que hoy es el territorio de Uruguay. Fíjense, el departamento de Artigas pasaba a ser portugués. La cosa, bueno, que afortunadamente ese tratado se cumplió a medias, porque los portugueses hacen el faro, se inaugura el 1 de enero del 28, o sea, en pleno proceso ya independentista, ¿no? De Uruguay. Y bueno, y el tratado en cuanto a territorio no se cumplió, digamos, de ahí
nuestro límite hoy está más al norte, pero fíjense todo lo que entregamos. Y sería importante para Montevideo tener un faro ahí, ¿no? Bueno, la cosa es que entonces el primer punto que importante en nuestra señalización, que es el Isla de Flores, queda señalizado en 1828, o sea, mucho antes de Galilei, ¿no? El segundo punto que teníamos que tener señalizado era el banco inglés. Y fíjense, un poquito antes de Galilei, en 1857, se pone por primera vez un pontón faro en el banco inglés, que es un barco, como ahí no hay superficie, ¿no? En el banco inglés, se pone un barco con un faro que señalizaba el riesgo de que ahí esté. Se pone un barco en el Beril Norte, ¿no? Como para que los que venían del océano pasaran por ese estrecho. O sea que lo importante que quiero que rescaten es que a la hora del episodio de Galilei, los dos puntos fundamentales estaban señalizados, ¿tá? Había un faro en Isla de Flores y un faro en el banco inglés. Sin embargo, yo tengo acá un libro de alguien que escribió sobre el banco inglés, la cantidad de siniestros que se daban, o sea, no porque estuvieran señalizados esos dos puntos, era un navegar seguro, digamos. Fíjense, en el siglo siguiente, acá hay prácticamente 100 años, ¿no? Con los dos puntos ya señalizados. Esto es la cantidad de siniestros. Acá no están cuantificados, hubo una cantidad. Pero aparte, en el siglo siguiente a que estén los dos puntos señalizados, se dan 105 siniestros, o sea, prácticamente uno por año. No era tan loco que hubiera un siniestro en el banco inglés, ¿no? Un naufragio, no era una cosa, era bastante común, digamos. Bueno, ahora aparentemente la cosa mejoró, porque ven que el otro cambio que hay es en 1973 se ponen ahora dos balizas, una en el Beril Norte y otra en el Beril Este del banco, y ya casi no hay más siniestros, hay uno solo. Yo no sé nada de navegación, pero seguramente hay un avance en la navegación que hace que a la cosa haya mejorado. Pero entonces, rescaten eso, que a la hora del momento del viaje de Galilei estaban los dos puntos señalizados, sin embargo era una zona muy riesgosa. Bueno, vamos entonces ya a meternos en el siniestro específicamente, o en el episodio, digamos. Esos son los datos objetivos del viaje. Repasemos, la salida es de Burdeos el 21 de enero del 61. El destino del barco, según aparece en la prensa, era Montevideo y luego Buenos Aires. El número de pasajeros, según lo dice el capitán, son 182 pasajeros. Nacionalidades, saboyanos seguro. Suizos, yo diría que también había algunos suizos, porque en la prensa, vamos a ver, aparece varias veces citada en la prensa oriental que venían suizos. Podría ser una confusión de la prensa oriental que le llamara suizos a los saboyanos. Pero sin embargo vamos a ver sobre el final que en un momento interviene el gobierno suizo, lo que parece sellar el tema de que había suizos también en el barco. Y la fecha del naufragio es 17 de marzo del 61. Y para hacerse una idea de contexto de la hora del siniestro, es bastante preciso el capitán cuando dice: el sábado fue 16 de marzo, el domingo fue 17 de marzo, el siniestro se provoca, o sea, ocurre entre las 12 y la 1 del 17, o sea, en plena noche, la primera hora del 17 es que se produce el naufragio, dice el capitán del barco. Yo quería repasar un poco el tema, hoy lo hablábamos en la recorrida, un poco qué era ser saboyano. O sea, ustedes ya lo tienen súper claro, pero la mayoría de los que venían en ese barco, a grosso modo, nacieron entre 1815, digamos, ya derrotado Napoleón, o sea, después que Napoleón invadió todo, retrocedió, la mayoría, en una configuración de Europa donde Francia ya había vuelto a
más o menos a su territorio original, y donde Saboya pertenecía al reino de Cerdeña, ¿no? ¿Ah? Desde 1815 nacen la mayoría de los que venían en ese barco hasta 1861. Pero ¿qué pasa? Acá la curiosidad, también ustedes ya lo tienen claro, pero en 1860, o sea, un año antes que salga el barco, Saboya es cedida por el reino de Cerdeña a Francia, ¿no? A Napoleón III, porque Napoleón III había colaborado con el reino de Cerdeña en la unificación de Italia contra los austríacos. La cosa es que ahora, cuando el barco sale en realidad, Saboya ya pertenecía a Francia, junto con Niza, había sido cedida por ese tratado de Turín. Eso es una curiosidad, para... Pero bueno, los que venían en ese barco eran saboyanos, con esa... Bueno, ahora vamos entonces a los hechos concretos. Primero les voy a contar la historia como si ustedes fueran lectores de la prensa de Montevideo, o sea, no como sucedieron los hechos cronológicamente, sino como fueron apareciendo en la prensa. Eso no fue deliberado. Yo armé la presentación y después me di cuenta que había quedado así, la historia contada, y me pareció una forma de contarlo. Porque en realidad, si yo se los contara cronológicamente, tendría que decir, bueno, primero, ¿cuál fue la causa? Y en realidad la causa en el relato, en la prensa, aparece mucho después, la causa del siniestro. Entonces, ustedes imagínense que ustedes están en Montevideo leyendo la prensa y se van enterando, y así habrían enterado ustedes. Lo primero que les voy a decir es cuál es la versión oficial, que a la versión oficial le llamo a lo que el capitán del puerto de Montevideo, del puerto, no del barco, el capitán del puerto le informa al ministro de Marina y Guerra, se llamaba. Ese informe sale en la prensa, pero también está en el Archivo General de la Nación, y coinciden exactamente, de cómo fueron los sucesos. Es bastante preciso, entonces voy a leer algunos detalles. Dice, pongo en conocimiento, o sea, está informando al ministro, ¿no? Pongo en conocimiento de vuestra excelencia que la fragata francesa Galilée, procedente de Burdeos con 182 pasajeros y cargamento de diversas mercancías, varó en el banco inglés en la noche del sábado, pero dice de las 12 a la 1, en realidad ya es domingo 17. Y al poco tiempo de hallarse varada se llenó de agua. Y después dice, ya empieza a contar un poco cómo se rescataron los pasajeros. Dice, el vapor de guerra, fíjense qué curioso este detalle, el vapor de guerra francés Fulminante, que salió de este puerto, o sea, de Montevideo, en el día de ayer con destino a Europa, al pasar por el banco, o sea, por el banco inglés, vio varado dicho buque, auxiliándolo y recibiendo los pasajeros, los que ha conducido a puerto y han desembarcado en la mañana de hoy. O sea, el lunes los pasajeros ya estaban en puerto, salvados todos. Bien. Pero sin embargo deja un detalle bastante relevante para el párrafo siguiente, porque dicho así parecería fue el Fulminante el que los avistó y los salvó. Sin embargo, en el párrafo siguiente agrega un detalle fundamental. Dice, el pailebot de prácticos lemanes. El pailebot de prácticos es una embarcación más ligera que va delante del barco guiando la salida, ¿no? Porque es dificultoso. Ese barco que va adelante guiando, los prácticos, que cruzaba a las inmediaciones del banco, o sea, del banco inglés, oyendo que por intervalos tiraban cañonazos como pidiendo auxilio, se dirigió a dicho punto, en el que, hallando varado al buque, recibió los pasajeros que pudo. Claro, porque es una embarcación pequeña, entonces no entraban todos, recibe los que puede, antes del vapor de guerra francés. O sea, el resto subieron en el Fulminante, ¿no? Que venía detrás. Y después agrega, el capitán del puerto dice, como hasta ahora no se ha presentado ninguno que se llamase consignatario del buque, y hallando conveniente auxiliarlo, envié
6 embarcaciones en auxilio del capitán, o sea, despachó embarcaciones desde el puerto para ayudar en el auxilio. Eso es el informe del capitán del puerto, o sea que hasta ahí está claro que no están claras las causas del siniestro, pero está claro que se salvaron porque justo el fulminante, un barco de guerra francés, salía del puerto de Montevideo y ve a los otros tirando cañonazos. Ahora después, días después, el 18 y 19, o sea, a los pocos días está saliendo esto en la prensa, ¿no? No es que salió. La prensa agrega datos interesantes que complementan un poco esta versión. Vuelve a repetir, la fragata francesa Galilée procedente de Burdeos con destino a Montevideo, cargamento general y 200 colonos suizos, dice, ahí ya empiezan las imprecisiones, ¿no? 200 suizos no eran, claramente. Para la Confederación Argentina, varó en la noche del 16 del corriente. Bueno, ahora dice este detalle: llegando esta noticia ayer a conocimiento del almirante francés por buques entrados, mandó enseguida a dar auxilio a 2 vapores de guerra de la misma nación. O sea, 2 vapores que lo manda el almirante francés desde el puerto de Montevideo en auxilio, que son el Fulminense y el d'Entrecost, que colaboran en la... Y acá especifica más cómo se da el rescate. O sea, dice, hoy, o sea, el lunes 18, llegaron a puerto la embarcación de los prácticos, conduciendo a 30 pasajeros. ¿Se acuerdan que habían subido algunos en el... Más tarde llegó el vapor de guerra francés Fulminense, conduciendo 60 o 70, y el resto de los 200 quedaron en d'Entrecost, que rescató el resto. Pero la cosa es que se salvaron todos, ¿no? Claramente. Y el d'Entrecost queda ahí con objeto de salvar el buque. Pero agrega una frase bastante importante al final. Dice, según los informes que pudo recabar el diario, ¿no?, que hemos tomado de los pasajeros del Galilée cuando llegaron a puerto, ¿no?, el Galilée daba poca esperanza de poderlo salvar. O sea, ya da la pista de que el barco no se va a salvar. ¿Ah? O sea que la prensa agrega un poco más de detalle. No fue solo el fulminante que salió, los vio y los rescató, sino que hubo envíos de barco franceses también en auxilio ahí. Bueno, ahora, ¿qué aparece en los días posteriores, en esas primeras semanas en la prensa? Algunos detalles más importantes. Yo destaco 4. Primero, que el buque se perdió completamente. Ahora vamos a ver. Se hundió totalmente. Que se salvaron, o sea, los pasajeros ya lo damos por descontado que se salvaron, ¿no? Que también se salvaron todos los equipajes de los pasajeros, aparece en la prensa. Y esto era bastante importante porque recuerden ustedes que no era solo que traían sus pertenencias personales, su vestimenta y eso, sino que también traían, se les sugería a los colonos que trajeran instrumentos de trabajo para desarrollarse como colono. Entonces perder todo eso ya era llegar a San José, digamos, -10, ¿no?, para empezar como colono. Bueno, se salvan todos los equipajes. El otro detalle importante que agrega la prensa en los días posteriores es que el viernes siguiente, o sea, el naufragio fue el domingo, el viernes siguiente, el viernes 22, como dice la regla, el último en abandonar el barco es el capitán y la tripulación. ¿Ah? Pero se ve que el barco demoró bastante en hundirse, o sea, pasaron 5 días, ¿no? Del domingo hasta el lunes, hasta el viernes siguiente, se fue llenando de agua y recién el viernes el capitán lo abandona y se vuelve, ¿no? Y lo otro que aparece en la prensa importante es que los pasajeros, cuando están ya en Montevideo, en esa primera estadía, digamos, en Montevideo, que estaban totalmente desamparados, ¿no?, reciben ayuda. Vamos a ver ahora en una noticia de los orientales, llamémosle, o montevideanos. Voy a leer una noticia que resume un poco bien todo esto. Dice: el vapor de guerra francés d'Entrecost, entrando ayer al puerto procedente del Banco Inglés, condujo al capitán y a la tripulación del Galilée
por los cuales hemos sabido que dicho buque se perdió completamente. Ese era un detalle que yo quería también, obviamente, que primero los pasajeros, pero también quería saber qué pasó con el barco, ¿no? O sea, no me aparecía por ningún lado. Finalmente encontré una cosa explícita que dice el barco se perdió completamente. Después dice, varias embarcaciones llegaron en estos 3 días con efectos salvados, ¿no?, del buque. Entre ellos todos los equipajes de los pasajeros. O sea que si le creemos a la prensa, se salvó todo. Y por último, el tema de la ayuda. Fíjense esta noticia que también se da en la prensa. Dice, la Junta Económica y Administrativa de esta ciudad, o sea de Montevideo, y algunas personas respetables levantaron una suscripción, ¿no?, para proporcionar abrigo y almuerzo y alimento a aquellos desgraciados por la situación, ¿no?, del naufragio durante su permanencia en Montevideo. O sea, recibieron ayuda. Ahora, hasta acá no sabemos nada de las causas. Están todos salvados. Después vamos a ver cuál es el destino, pero vamos a meternos un poco en la causa, que por ahora no apareció. Como yo les decía, la causa aparece un poco después. Y el primero que destapa algo, como muchas veces ocurre, es la prensa. No, en la prensa aparece el 20, o sea, en la semana siguiente, el miércoles siguiente al siniestro, aparece en la prensa, dice, vamos a ocuparnos de un hecho que merece una seria investigación del Ministerio de Guerra y Marina. El sábado, naufragó el Galileo. Dice, este buque, según hemos oído referir, buscó en vano en esa noche la luz del faro del Banco Inglés, que o no se prendió o se había apagado ya a esa hora. O sea, primer dato, la luz el capitán no divisó el faro del Banco Inglés, que era uno de los puntos clave, yo diría el principal, porque esa era la zona de los siniestros, ¿no? Bueno, entonces reclama que se investigue eso, dice, hecha la denuncia, toca ahora al Ministerio de Guerra y Marina proceder a la investigación debida y confiamos en que lo hará en esta repartición. O sea, la primera que destapa algo sobre las causas es la prensa y apunta al Banco Inglés por ahora, solo al faro del Banco Inglés, que no estaba prendido. Y después aclara, unos días después, se ve que alguien se comunicó con el diario, porque curiosamente a los 2 días aclara, como que no hay nada que reclamar respecto al faro de Isla de Flores. Dice, respecto del de Flores, no hay absolutamente nada que decir, pues se enciende siempre a las horas marcadas por reglamento, el gobierno tiene ahí a un encargado al cual le paga 180 pesos y se porta con la mayor exactitud. Se ve que alguien se comunicó con el diario y dijo, vamos a aclarar los puntos. Entonces, hasta ahí aparece algo, pero después aparece a fin de mes, o sea, repito, el naufragio fue el 17 de marzo, el 30 de marzo, o sea, a fin de mes, aparece un reclamo del gobierno francés contra el Estado uruguayo, reclamando, el encargado de negocios de Francia solicita al Ministerio de Relaciones Exteriores el esclarecimiento sobre la conducta de los agentes de los 2 faros, del de Isla de Flores y el del Banco Inglés. O sea, la cosa ya está peor, ¿no? Y que se haga justicia. Ese reclamo está en el Archivo General de la Nación, yo se los traje acá, ustedes lo pueden consultar en estos archivos. ¿Y cuál es el tenor del reclamo? Lo interesante del reclamo es que aparece lo que dice el capitán francés, que se llamaba, el capitán del barco de Le Galilée, que se llamaba Leblanc. Dice, del informe del capitán Leblanc y de las declaraciones de la tripulación, resulta que dicho buque, o sea, Le Galilée, no ha divisado en un solo momento el faro de Isla de Flores y que la luz del pontón es el barco faro del Banco Inglés, ¿no?, cerca de dicho banco, no se había apagado antes de medianoche.
O sea, el capitán lo que dice es que ninguno de los dos faros estaba prendido. Y es bastante fuerte el reclamo francés porque dice, bueno, me dirijo a vuestra excelencia, o sea, al ministro de Relaciones Exteriores, no le plantea, se sirve ordenar el esclarecimiento conveniente sobre la conducta de los dos agentes que atienden a aquellos faros, y acá yo como que más fuerte aún, porque hasta sugiere qué tiene que hacer el gobierno uruguayo, el Estado uruguayo, dice, prescribiendo las medidas de vigilancia y justicia, de las cuales la más eficaz sería probablemente la de hacerles responsable de todo siniestro ocasionado por el hecho de una incuria criminal. O sea, le sugiere al Estado uruguayo prácticamente que los haga responsable a los agentes de los faros. Bueno, ¿qué pasa con ese reclamo? El expediente es grande, ustedes lo pueden leer, tiene una cantidad de pasos, una burocracia ahí. Yo acá resumí todos los pasos, pero se los voy a hacer corto. El Ministerio de Relaciones Exteriores recibe el reclamo, se lo pasa al Ministerio de Defensa, de Marina y Guerra, uruguayo, ¿no? El Ministerio de Marina y Guerra le dice, bueno, está bien, yo puedo investigar, pero pedíle a Francia las declaraciones del capitán y de la tripulación que hizo en la sede de la embajada francesa o del encargado de negocios de Francia, o sea, en Montevideo, pero en sede francesa. Entonces el Ministerio de Relaciones Exteriores le pide a Francia las declaraciones. Francia enseguida responde, les manda las declaraciones enseguida. Relaciones Exteriores se lo pasa a Defensa. Defensa recibe, lo pasa a investigación y pasa un año y nada, no hay ninguna noticia. Y al año del naufragio, o sea, acá el 7 de abril del 62, o sea, un año después del naufragio, Francia, miren, el encargado de negocios solicita conocer el resultado de las indagaciones lo más antes posible, o sea, porque no ha habido novedad. El Estado uruguayo no me dice qué pasó. Entonces, otra vez, Relaciones Exteriores le dice a Defensa. En definitiva, todo esto termina en que el Ministerio de Defensa le informa a Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores a Francia que no hay resolución definitiva. Y el expediente termina ahí. Yo no encontré nada más, o sea, el expediente termina en que no hay ninguna resolución. Probablemente terminó en una cuestión de que no era posible probar los hechos, no sé. Yo, esto es opinión mía, pero tómenlo con pinza, pienso que si el Estado uruguayo hubiera encontrado una responsabilidad, o sea, si hubiera hecho responsable a alguien, tendría incentivos a informarle al gobierno francés, al Estado francés, que había pasado esto. Si no informó nada es porque no hubo un dictamen final, digamos, una sentencia definitiva, como dice ahí. Porque si no, entiendo que el gobierno uruguayo tendría más que incentivo a decir, mirá, pasó esto. Pero no informó nada. Bueno, ahí quedó ese reclamo. Esto ya estaba. Ahora, otro gobierno que también interviene en esto, pero desde otro ángulo, es el gobierno suizo. El vicecónsul suizo en Montevideo publica una carta en un diario bernés, o sea, en Suiza, en Berna, que se llama Bund, donde va, a propósito del episodio del Galilei, va contra el consignatario del barco, de las expediciones estas, tratándolo de que no cumplían sus promesas con los colonos y eso. Y esa carta es recogida por un diario y transcrita por un diario uruguayo. También ustedes la pueden consultar ahí, yo se las traje. Y dice básicamente: ha llegado del cónsul de Suiza de Montevideo una reseña excesivamente triste sobre la situación de las personas que migran a ese país. Se queja de ciertos agentes de migración, ¿no? O sea, los que captaban a los colonos, que no responden de ningún modo a las promesas que han hecho. Acá a mí se me genera la duda de cuáles son las promesas incumplidas. Porque lo que dice es: llegan así muchos migrantes suizos para las colonias de San José Entre Ríos, Rosario Oriental y Rosario de Santa Fe, y viéndose engañados antes de llegar a su destino,
por falsas promesas, no quieren continuar su viaje. A mí la duda que se me plantea acá, y dice al comienzo que todo eso se dispara a razón del naufragio del Galileo. A mí la duda que me queda es que si a mitad de camino, o sea, en Montevideo, se sienten los colonos que hay promesas que no le cumplieron, ¿cuáles pueden ser esas promesas incumplidas por la mitad del viaje? No lo comprendo bien, pero ese es el mensaje que pasa. Porque si llegan a San José y dicen, por ejemplo, las tierras no son tan productivas, que sí lo eran, ¿no? O algo así, o me dan una porción de tierra que no era la que me habían dicho, eso lo entiendo. Pero a mitad de camino en Montevideo, ¿qué puede ser lo que me incumpliste para que yo me quede en Montevideo? No sé, capaz que ustedes me pueden tirar algún dato al respecto. Pero bueno, lo que en parte confirma esto es que, junto con lo que decía la prensa, que había algunos suizos en el barco, porque si no, no hubiera intervenido el vicecónsul suizo, que nombra específicamente el naufragio de Galileo. Pero sin embargo no quiere decir que esos suizos hubieran llegado a San José, porque como bien dice, algunos deciden quedarse a mitad de camino. Y vamos a ver después, más adelante, que de hecho la prensa confirma de que no todos siguieron su ruta a San José. Ahora, bueno, volvamos entonces a lo importante, ¿qué pasó con los viajeros? O sea, los viajeros se habían salvado todos, estaban en Montevideo, pasaron esa primera semana con cierta ayuda de esas personas notables de Montevideo, y resulta que aparece en la prensa, fíjense, el 24 de marzo, o sea, estamos hablando 7 días después del naufragio, un aviso de De la Sopa. ¿Se acuerdan? De la Sopa era el consignatario Montevideo que trabajaba para la firma Colombier, donde hace un aviso a los colonos para que embarquen. Pero por el tono, o sea, publica una nota en la prensa diciendo embarquen antes de tal fecha. Pero por el tono de la nota parecería, yo se las voy a leer, parecería que hay cierta dificultad en que no todos quieren embarcar, como que había cierta, porque dice así, se avisa por última vez esto sale en la prensa, ¿no? Firmado por De la Sopa. Se avisa por última vez a los inmigrantes venidos por la barca francesa Galileo, procedente de Burdeos, y destinados a la colonia San José, Entre Ríos, que deben embarcarse a bordo del bergantín Goleta Nacional Pancho, fletado hace ya una semana para transportarlos a ese destino, o sea, a San José. Entonces, ¿por qué ese barco estaba fletado hace ya una semana? Bueno, seguramente porque los colonos iban a llegar a Montevideo el 17, 18, y enseguida iban a transbordar a un barco más pequeño para remontar al río Uruguay, que era este barco Pancho, y por tanto el barco ya estaba despachado hace una semana. Hubieran reembarcado seguramente el 18 de marzo para San José. El naufragio dilató todo, pero el barco estaba. Entonces el consignatario les dice embarquen, y dice, y acá empieza como a apretar un poco, dice, se les avisa también que los que no embarcaran en dicho buque hasta el 27 del corriente, o sea, le está dando 3 días más, a las 2 de la tarde, perderán sus derechos, y que el consignatario Juan de la Sopa no admitirá reclamación. Yo entiendo que lo que le está diciendo es, yo te financié el viaje hasta Montevideo, tú te tenés que embarcar en este barco, después no me reclames que te lleve a San José, digamos, ¿no? Este es el barco que te tenés que subir. Pero después aprieta más aún, dice, todos los colonos que deben a la expedición, ¿no? Que deben dinero, y que no quieran embarcarse, deberán arreglarse con el consignatario, sea pagando el importe de sus compromisos, sea dando garantía de toda satisfacción. Si no,
se dispondrán a todo lo que les pueda suceder por la no ejecución de los contratos. ¿Ah? O sea, lo que le está diciendo en definitiva, yo te financié el viaje Burdeos-Montevideo, si vos no te vas a embarcar me tenés que pagar lo que me debés, digamos. Pero parecería por el tenor de la carta que había cierta dificultad, que no todos se querían embarcar. Después vamos a ver concretamente que sí, que no todos se embarcan. Pero bueno, de acá tenemos un dato importante que es el barco en que se reembarcan y la hora prácticamente que tienen que embarcar todo, ¿no? O sea, prácticamente podríamos decir que ellos salieron el 27 de tarde para San José. La fecha que está como de ingreso a San José, creo que es 3 de abril como que llega. O sea que más o menos las fechas encajan. Bueno, y por último, entonces, ¿qué pasó con los migrantes? Yo los separé, digamos, en 3 grupos. Hay un grupo que queda en Montevideo. ¿Por qué lo sabemos? Yo diría, me parece que es minoritario ese grupo. Eso lo sabemos por la prensa, porque dice, concretamente una nota de prensa dice, no queriendo algunas familias seguir a su destino en la situación en que se encontraban, resistieron a las exigencias del consignatario de la expedición y se contrataron como agricultores con algunas personas del país que hablan francés y con los cuales están satisfechos, porque esta nota de prensa es de ya un año después. O sea, dice, algunos de los de Galilea no se embarcaron, se emplearon como agricultores con gente de habla francesa. Si uno mira en los registros del consulado francés en Montevideo, yo los estuve revisando y aparecen, porque en el cinturón agrícola de Montevideo, en la periferia, se habían venido instalando franceses como agricultores, como comprando tierras, ¿no? En toda la parte periférica, Manga, Pantanoso, Toledo, toda esa zona ahí cercana que era agrícola, se ve que muchos se quedaron trabajando ahí. Otros, un grupo muy pequeño, o sea, el resto se reembarca hacia San José, donde un grupo muy pequeño, digamos, de 11 personas, después de llegar como colonos a San José, están un tiempo y vuelven a Montevideo. ¿Eso por qué lo pude saber? Porque en el consulado francés en Montevideo aparecen en los años 63 y 64, o sea, algunos años después, 2 años después del naufragio, que ingresan 11 personas de origen saboyano que provenían de San José, entre los cuales están mis antepasados, los Dutruel. Yo ahí puse una pregunta, ¿incidió el naufragio? ¿Incidió que recibieron ayuda? Yo pienso que sí, porque si no hubiera habido naufragio, prácticamente Montevideo había sido una pasada. En cambio ellos en parte estuvieron en Montevideo un tiempo, conocieron, capaz que hicieron algún contacto, recibieron alguna ayuda, no sé. Pienso que eso incidió, porque si no Montevideo prácticamente no aparecía en su recorrido, o sea, en un transbordo y seguir. Bueno, y por último, el grupo mayoritario sí llega a San José, se reembarca en el Pancho y llega a San José. Yo hice un ejercicio, ¿no? Solo para identificar de los que me aparecían como del barco que venían en Le Galilée, ¿no? Como dice Rosa, aparecen siempre los cabezas de familia, los varones, digamos, las mujeres no sabemos. Pero de esa lista que aparecía como los cabezas de familia varones de Le Galilée, contrasté esa lista, o sea, esos apellidos, con lo primero que encontré posterior. Dice, me fui una década después, yo encontré un plano de Chalier 1872, que aparece en un libro donde aparecen nombres, solo para saber, bueno, de estos que venían en Le Galilée, ¿cuántos una década después estaban como colonos? ¿Qué apellidos me aparecen? ¿No? Y aparecen una cantidad, y yo los que encontré, puede haber más, pero los que me aparecen en el 72 como colonos, que eran de la misma, que eran pasajeros de Galilea, me aparecen Isidoro Bordet, Francisco Borget, Juan Chatelain, Pedro Galay,
Carlos Galay, Andrés Gurnel, José Jacquard, Augusto Laurent, Francisco Lugrin, o Lucrin, a veces aparece Lucrin, José Maillet y Cirilo Richard. O sea, un conjunto bastante amplio. 11 de los 26. Pero puede haber muchos más, ¿no? Porque en realidad de repente vinieron, estuvieron como colonos, se mudaron a Colón y ya en una década después ya no estaban. Pero esos son... Entonces yo diría que el destino es, me parece, un grupo minoritario queda en Montevideo y la mayoría llega a San José como colonos de los que venían. Bueno, para terminar, como ven, claro, cuando uno revisa cualquier episodio histórico quedan dudas, quedan cosas que medias grises, pero vamos a la certeza, digamos, a lo que uno se puede agarrar, digamos. Yo diría, primero, la causa del naufragio claramente es que el capitán no visualizó los dos puntos claves, ¿no? El faro de Isla de Flores y el faro del Banco Inglés, y que esa es una zona muy complicada. Ni siquiera me atrevo a decir que no estaban prendidos, eso es parte de la controversia, pero mi impresión es que no, que alguno no estaba prendido. Pero bueno, ni siquiera avancemos hasta ahí. Lo que es claro que la causa del naufragio es que el capitán no lo visualizó, por lo menos eso declara. Segundo, entre las consecuencias del naufragio, lo más importante es que se salvan todos los pasajeros. Segundo, que se salvan los equipajes, que no es menor, porque esto que ellos traían también muchos instrumentos de trabajo y eso, y también que el buque se pierde totalmente. Y respecto al destino de los pasajeros, que un grupo queda en Montevideo y el grupo mayoritario llega a San José. Allí están los nombres de mis dos tatarabuelos que venían en ese barco, que son Antoniette Echernier y Charles Dutruel, que conforman el grupo de los que llegan a San José, pero después en 1864 van a Montevideo de nuevo. Y la historia termina en que ellos en realidad fallecen muy poco después. En 1867, primero se instalan ahí en el cordón ese agrícola de Montevideo, en una localidad que es Toledo, que es muy cercana a Montevideo. Y después me aparece el registro de su fallecimiento en Colonia del Sacramento en 1867. En la iglesia de Colonia del Sacramento aparece el registro y dicen que mueren los dos con muy poca diferencia de fecha por una epidemia de cólera morbo que hubo en Colonia. En ese tiempo hubo en varios lados, pero Colonia fue atacada por una epidemia. Antoniette Echernier fallece el 15 de mayo del 67 y Charles Dutruel el 18 de mayo, o sea, enseguida, a los 3 días. Y los dos mueren de cólera morbo. Y una anotación sugestiva que aparece en la iglesia de Colonia es que días después dice que no se anota más gente, que hay que hay varias sepulturas que no se registran en la iglesia porque se había recomendado por una cuestión sanitaria, por la epidemia, que no se trajeran los cuerpos a enterrarse en el cementerio de la iglesia, digamos. Es un dato importante para mí en realidad, porque a mí hay varios Dutruel que me faltan. Mi bisabuelo sí le puede seguir el rastro, que es hijo de estos dos, pero sus hermanos no, hay algunos que no los encuentro. Entonces está esa dificultad, que hay sepulturas que en esa epidemia de cólera morbo que no se registraron, ¿no? Esas dificultades que tiene la historia. Pero bueno, eso es más de interés personal mío. Bueno, dicho esto, dos cosas más antes de los comentarios, preguntas. Primero, que recuerden que yo les dejo al Centro Saboyano el registro de todas las noticias por si algún curioso quiere revisar cualquiera de estos documentos para hacerse su propia impresión, porque uno lee y también tiene que interpretar los documentos, ¿no? Eso, y segundo, y también muy importante, es que yo quería saber un poco
¿qué les llegó a ustedes de este episodio? O sea, por tradición oral nomás, por cuentos, si ya acá llegó algo de esto, si se sabe algo, aunque sea contradictorio con lo que yo encontré, digamos, si saben algo, cualquier noticia, sea de un antepasado o de un cuento. Yo les puedo contar algo más. Sí, sí. El primero que nombró Isidoro Cortés era mi tatarabuelo, el abuelo de mi abuelo, que falleció en 1915, el 25 de marzo de 1915. Mi abuelo lo conoció, supo de él, y su esposa, María Bellé, era suiza y vino en ese barco también. Ahí está. Pero hay una cosa que, en cuanto a la pérdida de los elementos, Sí. él era tornero. Ajá. Y traía su torno y lo perdió. Ah. Lo perdió en el naufragio. Eso es por Claro. tradición. Mi abuelo me lo dijo en su momento, ya hace años falleció, pero bueno, él sabía de eso. Era su abuelo. Claro. Isidoro Bordera, es decir, él sería mi tatarabuelo, Claro. ¿no? Ese es un dato muy importante, entonces, porque primero confirmamos que venían suizos. La esposa era suiza. Claro. María Bellé era suiza. Ahí va. Perdón, el apellido Bellé es abollano. ¿Usted tiene comprobar? Yo tengo registro que era suiza. Casualmente Tengo la fecha que falleció, Sí, todo. está Lo tengo que buscar, pero Ajá. falleció en 1905 ella. Nosotros acá el apellido Bellé lo tenemos como saboyano. Puede que haya habido. Sí, María justo nació en Suiza, pero no sé. Pero lo que llega nosotros conocemos y en honor, yo le llego. Y ellos no estoy. Perdón, y hay un Dutruel que conozco que vive en Concordia, un ingeniero Dutruel, Claro, que seguramente, claro. pero no sé si tendrá algo que ver con Hay un Dutruel que llega después de estos Dutruel, que es Francisco Dutruel, que también, que a mí en un momento me confundió un poco, pero que llega posterior. O sea, no todos los Dutruel vienen en este. Y además hay otro apellido, Andrés Gurnel. Sí, Tengo casi seguro que era primo de Isidoro Bordero. ah, Así eran familia, claro. tenían razón familiar. Y era saboyano, sí, claro. Sí. Sí, sí, sí. Ahora él te dijo de que, bueno, Isidoro Bordero había nacido en 1834, Ahí va. en Saboya, era saboyano. Claro, ahí va. Ahora, en ese momento, todavía Saboya pertenecía a Cerdeña. Al reino de Cerdeña, sí. Sí. Recién en 1860 es el tratado ese de Turín por el cual se lo pasan a Francia. El reino de Cerdeña es entregado a Francia por la ayuda que le había prestado Napoleón III en la lucha contra el Imperio Austríaco. En el contexto que interviene Garibaldi, que estuvo por esta zona en la conquista italiana. Claro. No, figura como francés. ¿Cómo? No, que él Ah, que figura como francés en no, pero los papeles que yo tengo. no, pero lo importante es que cuando vienen en el barco, cuando salen de allá, ya eso pertenecía a Francia. Por eso yo también, para mí, yo siempre, la noticia que tenía de mi familia, que yo tenía antepasados franceses, no sabía que en particular eran saboyanos. Por eso se hace a particular, ya son nacidos como saboyanos, digamos, pero después cuando ya vienen, ya pertenecían a Francia. Ahora, Y se registran en el consulado francés, por ejemplo, los uruguayos, los que llegan a Uruguay. si usted quiere continuar un poquito el tema de su investigación, Sí, yo muchas de los datos que tengo también los tengo a través del Palacio San José. ah, sí, esa es una... Porque en el Palacio San José yo tengo algunas copias que conseguí,
están todos los registros de esta gente. Claro. Así que es probable que esté de Dutrell también. Sí, yo encontré, porque el Palacio de San José lo tenía en web, en línea, digamos. Yo lo pude bajar, los registros, porque Urquiza registraba las deudas que tenía cada colono, ¿no? Y me aparecía Charles Dutrell con su hermano con las deudas. Pero en un momento el Palacio de San José lo bajó de... Sí, ahora no están más. Ya no están más. No, online no. No está más que El archivo se podía consultar online, pero no estaba Ahora así, ya que la de baja la página. Claro, porque yo pensaba seguir esa línea, es más, la voy a seguir en algún momento, claro, de ver en sí por qué mi tatarabuelo se fue, quiero un poco saber, o sea, qué hizo acá, qué compromiso firmó, pagó, no pagó, cómo se fue, o sea, qué pasó ahí en el medio, porque el que recibía ese capital tenía que devolverlo y el contrato era claro, ¿no? De que, a ver, ¿qué pasó ahí? Porque es bastante rápido. Él entra en el 61 y en el 63 se va su hermano y en el 64 se va él con toda su familia. Entonces sí, quería seguir esa línea, pero claro, tengo que ir a los archivos de San José. del Palacio tiene que estar. Claro, Sí, en el Palacio está porque en el libro Los franceses en la colonia de San José de Celia Berna están todos los que venían del Galileo, los que ella encontró. Ahora las mujeres no están. Las mujeres no están, ahora sí van a estar, sí están, porque me tomé el trabajo de buscarlas. claro. No todas. Este Carlos Dutrell, por ejemplo, me tenía loca porque yo decía, pero no, llega en el 61, no se muere acá en Entre Ríos, ¿qué pasó con este hombre? No le encontraba a la mujer. Y no sabía cómo era la relación que había con otro Dutrell. Resultaron después ser hijos. Entonces, cuando yo estaba haciendo toda esa investigación, recibo un correo de Fernando donde me dice que él desciende de Carlos Dutrell. Entonces yo lo primero que le pregunté fue el apellido de la mujer. Y ahí pude relacionar cuáles eran los hijos que venían con ellos. Y bueno, yo también pensaba lo mismo. ¿Por qué este hombre se fue? A mí no se me ocurrió buscar en el Uruguay. Pero sé que había llegado acá precisamente porque figura en el libro de Celia y ella sacó de los archivos del Palacio. Hoy día lo sacamos todo de internet, pero Celia se tomó el trabajo de encerrarse en el Palacio y revisar todo eso. Y bueno, y yo me preguntaba eso, ¿por qué este hombre se fue y a dónde se fue? ¿O se murió? Pensaba yo. Bueno, no, resulta que había regresado a Montevideo, vaya a saber por qué. Le habrá gustado, no sé. Y bueno, y ahí encontramos. O habrá venido solo. No, vino No, con venía con Antoinette Antoinette Echernier. y sí, varios hijos. Ah, Tenía, hijos. sí, mi bisabuelo de hecho sobrevivió a esa epidemia de cólera morbóide. Así que el bisabuelo era francés también. Sí. Sí, sí, saboyano, nacido en 1846, mi bisabuelo, en La Range. ¿Dónde? La Range, ¿cómo es? La Range. La Range. En realidad esa zona era el ducado de Saboya. Pero eso pertenecía. Ese ducado era. Piamonte, Alta Saboya. Piamonte, era Saboya, Alta Saboya, una parte de Piamonte. Todo eso era ducado de Saboya. El Valais, un pedacito del Valais, pertenecía al ducado de Saboya. Eso dicho por un genealogista francés que me ayudó bastante en la búsqueda. Y bueno, y a partir de 1860, por ejemplo, cuando llegan los míos en el 57, era ducado de Saboya. Pero cuando llegan los Bourget, Châtelain, etc., los Dutrell, ya era Francia, porque fue después de 1860. Tengo un dato. El padre Lucier estuvo investigando en todas las parroquias de esa zona que tienen libros sobre el tema. Y yo tengo mi tatarabuelo Berté, dos familias Berté, que salieron de Saboya exactamente en 1860, el día en que Saboya pasó a pertenecer
O sea que debe ser una expedición anterior a la, sí, a la de Galileo. Sí, claro, Claro. la primera expedición es 1857. Claro. En el 59 también hubo otra. Y ahí En el empiezan, 60 ahí también. empiezan todos así. Ahora, como viajaban ellos desde esa olla al puerto de Burdeos. Eso es carro. Carro y el tren no se veía. Habría tren. Ahora no sé, pero desde Suiza hasta París iban los trenes. Según el puerto del que salieran, sí. Claro, en este caso, si no en el caso de la Granzana. Muchos se reunían en Sion, en la ciudad de Sion, se reunían, se armaban los contingentes y de ahí se iban hasta los puertos, pero a través del tren. O sea, era una novedad no solo salir de su valle, sino tomar el tren, algunos seguramente por primera vez, ir a un puerto, tomar un barco por primera vez, era realmente. Y además llegar y estar a un día de llegar y tener un naufragio, no tuvieron mucha suerte, la verdad. Habrá sido todo un shock, además ya venían, ¿no es cierto?, en ese trámite de lo que era ese viaje, tal vez alguna decisión que fueron tomadas por una cosa del destino, se habrán dicho, naufragamos acá, el destino dirá que nos haremos por aquí. Vaya a saber lo que nos llevó a decidir, ¿no? Sí, bueno, yo tengo los datos que mi abuelo, José Pedro Pacot, vino, creemos que vino en este barco, no sabemos si vino casado ya o se casó acá con Bordet, María Francisca, acá aparece una mujer, y creemos que es en este barco porque por tradición oral, en mi familia la abuela contó que su abuela, o sea la que vino, en el momento del naufragio les pedían que tiren al agua maletas para que no se hunda tan rápido. Y se equivocaron, ellos tenían maletas grandes y tiraron la de la ropa y se quedaron con la de los cuadros y la de las cosas más innecesarias. Esa es algo que se transmitió siempre en la familia, así que creemos que vinieron en este barco porque justamente hubo un naufragio en ese barco de los tatarabuelos míos. Perdón, ¿qué apellido era la señora? Pacot y ella Bordet. María Francisca Bordet. Vinieron dos Bordet. Yo desciendo de un Bordet que debe ser el mismo que el tuyo y Isidoro era el otro que vino. ¿Pero todo en el mismo barco? No me acuerdo si lo tengo que buscar el otro Isidoro. Ella podría llegar a ser la hermana, ¿qué edad tendría? Y había nacido en el 37, los dos tendrían alrededor de 30 y algo de años cuando Y vinieron. bueno, mi tatarabuelo había nacido en el 34, Ah, así que bien que podrían haber sido hermanos tal vez. María Francisca. Y venían de, yo no yo tengo los conté. datos anotados, del Ron, no sé cómo se dice, Rhone Alpes, Francia. Bueno, así. De Pacot, en el libro de Maki, que aparece la lista de Galilea, aparece José Pacot, José Pedro Pacot. aparece como si. Dice, incluso acá dice como que vendría, sí, con dos personas, porque aparece, o sea, Podría ser la esposa. claro, esposa y hijo, hay que mirar la columnita, creo que es una sí, a ver. Yo tengo fecha de nacimiento en el 32. Puede ser. Esto lo que pasa es que mi hermana. El padre de Isidoro era Andrés Bordet. El padre de Isidoro. Acá me aparece como que Pacot vendría con un adulto más y con una adulta más. La adulta debe ser la mujer. No sé. Eso está en el libro de Maki, ¿no? El libro que aparece en todas las expediciones. Un detalle que no les conté. ¿Cómo? El libro de Manuel Maki. Sí. Ahora, Ahí sacaba toda la información de Palacio. se perdieron entonces. Claro, sí, ven, por eso les digo, a veces la prensa dice una cosa y
No, yo creo que creo más en la tradición oral que en la prensa. Es más, había fotos, cuadros y cosas antiguas que tenía la bisabuela que eran baúles que no tenían ropa, pero tenían recuerdos, tenían cuadros. No les comenté un detalle que me dificultó la investigación, que es que en el libro, no me acuerdo, en alguno de estos libros aparecía, y en realidad el detalle es el error está reiterado, aparecía como que el naufragio se produce el 16 de febrero del 61, febrero. Entonces yo empecé a buscar en la prensa, no encontré nada en Montevideo, y me iluminé, no sé por qué, dije, ¿y si busco un mes después? No, pero no puede ser ese tiempo. Y era 16 era error en la fecha, el naufragio se produce el 17 de marzo. Si ustedes lo encuentran, buscan en los libros, no sé si es el de Maki, pero alguno de esos, la fecha que aparece es 16 de febrero. Y en toda el naufragio es el 17 de marzo del 60. Es un error de mes nomás. Claro, se ve que alguien lo escribió mal y después, claro, el error se repite. Y respecto a lo de la prensa, claro, uno aprende que cuando empieza a investigar que la prensa tiene muchos errores, ¿no? Tiene imprecisiones, ¿no? De nombres, de fecha, o nacionalidades, errores la misma prensa se corrige, o sea que hay que tomar todo medio con pinza, pero bueno, más o menos uno se logra hacer más idea a falta de otra documentación de lo que pasó, ¿no? Pero bueno, algo llegó entonces. ¿El pariente suyo? Sí. ¿Era algo de Francisco Dutrell? Bueno, o sea, porque hay dos Francisco Dutrell. Mi tatarabuelo era Charles Dutrell. Su hijo, mi bisabuelo, era Francisco Dutrell, François Dutrell. Pero ese termina en Montevideo y es el que sobrevive, digamos, ¿no? A todo esto del cólera y eso. Pero después hay otro Francisco Dutrell que viene un poco después, que no venía en el Galilei, viene después y se instala acá. Pero no le tengo toda la historia. Pero debe ser ese, viene un poco después. Era Antonia Dutrell, que se casó con un collar. Esa mujer murió en el 1973 con 93 años. Así que era nacida en 1880. Claro. Ahí va. Pero no sé, no tengo el rastro de esa rama. Ahí va. Por eso preguntaba si usted sabía si era pariente suyo. Deben ser parientes lejanos allá en Saboya, pero no son esa familia, digamos, de padre e hijo. ¿No? En la provincia de Santa Fe también hay Dutrell, en Esperanza, en Colonia. También. Sí, en Colonia Esperanza. Que fue una de las primeras colonias que se fundó en 1856. Claro. Claro. La primera colonia organizada del país. Claro. Era una de las primeras familias también. Perdón. Sí. Ese Juan Chatelén era el mismo que Mario que figuraba en el escrito, porque en el escrito figuraba Mario Chatelén y acá veo Juan Chatelén. ¿Sí es la misma persona o venían dos? ¿En dónde aparece Mario Chatelain? Acá dice Juan Chatelén y en el escrito que sacaron Nosotros pusimos dice Mario. A ver. Sí, Mario Chatelain. Porque ese es el apellido de mi mamá. Chatelén. Ahí no sé. No sabe. Porque acá encima en el libro de Maki aparece un Mario Chatelain que viene con 6 personas más. Claro, ahí O sea que puede ser más.